Hermanos, que el Señor les bendiga. Vamos a dar inicio a nuestra predicación del día de hoy, esperando que sea de bendición a sus vidas. Amén. Vamos a leer, nuestra base bíblica va a estar en Mateo 13. Vamos a leer 3 parábolas de las de Mateo 13. Vamos a empezar con la parábola del sembrador, del versículo 1 al versículo 9. Amén. Vamos a orar al Señor primero. Amantísimo Dios y buen Padre, nos acercamos a ti, Señor, dándote gracias por tu amor, tu misericordia, por lo bueno que eres, por el cuidado que tienes de cada uno de nosotros. Padre, gracias porque nos has permitido llegar hasta aquí, Señor. Te pedimos que seas tú, Señor, en la vida de cada uno de los que nos escuchan, Señor, que tu palabra llegue y cause el efecto que tú quieres que cause, Señor, que la palabra sea sembrada y sabemos que a su tiempo dará fruto, Señor. Gracias por cada uno de los que mirarán este video, Señor, y sé tú quien trabaje, sé tú quien hable por medio de mí, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Mateo 13, del 1 al 9, dice de la siguiente manera. Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Y se le juntó mucha gente, y entrando él en la barca se sentó, y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: He aquí el sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salió el sol y se quemó, y porque no tenía raíz se secó. Parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual a 100, cual a 60 y cual a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. El Señor en su infinita sabiduría nos deja o le deja a la iglesia una enseñanza o una perspectiva de cómo sería el caminar de la iglesia. Hoy yo quiero hablar de la iglesia hoy en día, de la iglesia hoy. El Señor deja en la escritura reseñas de cómo sería el camino de la iglesia y podemos verlo, podemos leerlo en Apocalipsis, en los mensajes a las 7 iglesias, como cada iglesia tiene una característica. Y a través de la historia de la iglesia podemos ver cómo en cada etapa de la iglesia, cada una de estas características se van adaptando, o la iglesia se va adaptando a estas características que el Señor deja. Claro, siempre en todas las etapas de la iglesia hubo las características de las 7 iglesias, pero predominaba una de ellas. Al igual cuando el Señor escribe estas parábolas, algunas parábolas dice, el que es sabio podrá sacar, dice el Señor, de su baúl cosas viejas y cosas nuevas. Y habla de lo viejo que es el pacto, el antiguo pacto o el pacto antiguo que es con Israel, y el nuevo pacto que es con la iglesia. Y nos habla de la iglesia. Mateo 13 nos está hablando, es una enseñanza meramente escatológica, y nos habla de lo que habría de venirle a la iglesia, de lo que habría de suceder con la iglesia. Y vamos a tomar hoy 3 parábolas: la parábola del sembrador, la parábola del trigo y la cizaña, y de la parábola de la semilla de mostaza. Y vamos a ver estas 3 etapas o esas 3 cosas que Dios habla sobre la iglesia. Lo primero que queremos tocar y que hablamos es la parábola del sembrador. La Biblia nos habla, o el Señor nos habla, o de esta parábola, y dice, la palabra es como esta semilla, como un sembrador que sale a sembrar y esparce la semilla, y parte cae dice, en pedregales. La primera cae junto al camino, dice, y vinieron las aves y la comieron. La segunda cayó en pedregales, pero no tuvo profundidad. Cuando sale el sol se seca. Y la tercera parte cayó entre espinos, y los espinos la ahogaron. Esto significa que hay 3 enemigos de nosotros, 3 enemigos que hacen que la iglesia no crezca, que no crezcamos como iglesia.
Y aquí habla en la primera parte habla de la semilla que cae junto al camino y cómo viene el enemigo, cómo viene el diablo y lo representa con estas aves. Dice, y las aves vienen y comen la semilla. El diablo viene y nos quita lo que hemos aprendido y nos roba la semilla y nos roba el fruto o nos roba esto que podría germinar en nuestras vidas. En la iglesia vemos gente que viene y trata de buscar al Señor, pero hay algo que les quita, hay algo que les roba, hay algo que no los deja crecer. Tres enemigos, ¿verdad? Dijimos. El primer enemigo es el diablo. El segundo enemigo, dice, es sembrada en pedregales. La semilla que es sembrada en pedregales el enemigo es uno mismo. No, hay gente que viene a la iglesia y empieza a venir, pero no tiene profundidad, no tiene raíz, no genera raíz. Por lo tanto, es fácil que se mueva. La vergüenza, es que no me gusta, la comodidad, lo que a mí me gusta, tendría que dejarlo. Yo conocí unos muchachos y yo platicaba con ellos y decían, es que yo puedo hacer lo que sea, pero que no me quiten la cerveza. Yo hago todo. Y yo les decía, mira, si tu único problema va a ser la cerveza, ¿qué ventaja nos llevas a todos? Pero hay cosas por las que la gente viene a la iglesia y dice, no, porque me van a quitar esto o me van a quitar aquello, mejor no voy. Es que luego ahí me van a decir que es malo esto y a mí me gusta hacerlo. Entonces ellos sacan y ponen en balance y dicen, no me conviene. Entonces el uno mismo, la vergüenza o los placeres que uno tiene, no lo dejan avanzar. Y el tercer enemigo, dice, la parte que cae en espinos, tiene como enemigo sus afanes, la riqueza, el tiempo. Hay gente que busca de Dios y que están en problemas y buscan de Dios y luego empiezan, o gente, a mí me tocó conocer gente que, hermano, ayúdenme a orar por un trabajito porque mire, estoy batallando con la economía y no tengo para la renta y el trabajo no me alcanza y quiero un mejor trabajo. Y el Señor les suple un buen trabajo y de repente dejan de ir los hermanos a la iglesia. Y oye, ¿por qué no así? No, lo que pasa es que me están dando tiempo extra y me lo dan el domingo. Y pues tengo que aprovechar y tengo que trabajar el domingo para poder, me está yendo bien económicamente, apenas me estoy. Y a veces estos afanes de la vida les roban, ¿no?, la comunión con Dios, o le roban esto. En la iglesia esto sucede hoy en día mucho. Lo podemos ver como la iglesia tiene estos tres enemigos que son muy fuertes y a veces hasta los confundimos, ¿verdad? Y no, lo que pasa es que el diablo, no, y el diablo me hizo esto ¿verdad? Y no es el diablo, son los afanes o es uno mismo. Son tres enemigos que tenemos que saber identificar para saber contra qué estamos luchando. Porque es bien fácil echarle la culpa al diablo de todo, cuando el diablo no es el que toma las decisiones por nosotros. Cuando el diablo no es nos pone las tentaciones y nosotros somos los que caemos. Amén. Y luego dice, la semilla que cae en buena tierra, dice el versículo 8, pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual a 100, a 100, cual a 60 o cual a 30 por uno. Y esto nos habla del crecimiento de la iglesia. Podemos ver cómo al principio Pedro se levanta y da un mensaje y se convierte en 3,000 almas. Y da un segundo mensaje y se convierte en 5,000. Y dicen los predicadores de hoy en día, hoy tienes que dar 3,000 mensajes para que se convierta uno. La tierra estaba fértil y nos habla como cada vez es más difícil que la gente se convierta. Estoy hablando de conversión, de convicción. Porque hoy vemos muchas iglesias llenas, que yo siempre digo que no son iglesias, que son clubes sociales, porque es bien fácil estar ahí.
Pero cristianos cada vez hay menos. Cristianos verdaderos cada vez es más difícil que la gente se convierta y se convenza. Que sepa que el pecado es malo y que tiene que dejar el pecado porque ama al Señor o porque se ha convertido ahora en un cristiano. Semanas pasadas hablamos de lo que era ser un cristiano. Hablamos de la iglesia, cómo se les llamó, cuando se les llamó por primera vez cristianos y cuáles eran las características. Cada vez es más difícil conseguir cristianos con estas características. Amén. La segunda parábola se encuentra en Mateo 13, del 24, voy a pedirle a nuestro hermano Armando si nos lo lee, 24 al 30. Amén. Amén. La parábola del trigo y la cizaña. Amén. Dice la palabra de Dios en el nombre de Jesús. Les refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino en su enemigo y sembró cizaña entre los trigos y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo: no sean que al arrancar la cizaña arranquéis también en ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Amén. La cizaña es una planta muy parecida al trigo, solo que la cizaña no da fruto. Dice la parábola: alguien sembró cizaña por hacer daño y vinieron y le dijeron: Señor, han sembrado cizaña, la cortamos. Y él dijo: no la cortes, porque mientras no dé fruto son muy parecidas, es muy difícil distinguirlas, y al tenerlas juntas sería muy fácil que al arrancar la cizaña arranques parte del trigo. Espérate que llegue el momento que dé fruto y entonces vas a saber distinguir entre lo que es el trigo y lo que es la cizaña. Entonces se cortará la cizaña, que es la que no lleva fruto, se pondrá en manojos y se quemará, y el trigo irá a nuestro granero, irá al granero, dice el Señor. Dentro de la iglesia, y una vez, en una ocasión, nuestro hermano David Delgado nos daba una clase y nos decía: en la iglesia hay gente que aparentemente no sirve, que ahí están, que hacen bola, que no dan fruto, pero no los puedes sacar de la iglesia, no los puedes correr. El que da fruto te sirve, el otro a veces te estorba, pero son parte de, tienen que convivir. En su misericordia el Señor están tomando la palabra está cayendo en sus vidas, y en su momento darán fruto o no darán fruto, y solos se apartarán, solos se irán si no dan fruto. Pero tú no tienes que quitarlos en ese momento. Dentro de la iglesia uno mira quién da fruto y quién no da fruto. El Señor vendrá en su momento y separará el trigo de la cizaña. Dice: y la cizaña será quemada y el trigo será llevado al granero. Dentro de la iglesia hay gente que tiene años en la iglesia y nunca ha dado un fruto. Cuando yo leí esta parábola, yo decía: Señor, qué difícil. Qué difícil es dar esta palabra, porque lo que yo tengo que decir, o lo que tú me dices que diga, es: tu vida da fruto. ¿Qué fruto has dado para saber si eres trigo o eres cizaña? Yo siempre me meto en dilemas, porque dice mucha gente:
Nosotros no somos nadie para juzgar. Y yo les digo, sí, sí, somos para juzgar. La Biblia nos habla que nosotros juzgaremos a los ángeles. La Biblia nos habla de ser justos, de hacer juicios en base a la palabra. Me preguntan, hermano, ¿está bien o está mal? Y yo les digo, vamos a la palabra. Y juzguemos bajo la palabra. La Biblia a mí me dice es que así como yo voy a juzgar las obras bajo la palabra, mis obras serán juzgadas bajo la palabra. Que así que con la vara, ¿con qué vara yo juzgo? Con la palabra. Bueno, cuando a mí me preguntan, ¿es correcto lo que usted hace, hermano? Yo tengo que ir a la palabra y decir, hermanos, ¿es incorrecto lo que yo hago o bajo la palabra es correcto? Juzgarnos nosotros mismos. Yo les decía en predicaciones pasadas, ¿quieres saber si eres cristiano? Léete Hechos. Y entonces comparas tu vida y la vida de los cristianos en Hechos, y entonces vas a decir tú, ¿sí soy parecido o estoy muy lejos? Nos dice la Biblia que el Señor separará, y no solo en la iglesia. Quiero que leamos Mateo 7:15. Dice la palabra del Señor: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. 16. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Incluso dice la palabra del Señor que hay profetas, que hay predicadores, que hay pastores que tienen apariencia, que son como la cizaña, que aparentan ser, pero que en sus frutos serán conocidos. Que uno se va a dar cuenta, cuídate de estos falsos profetas, de estos falsos predicadores. El fruto de ellos los hará distinguirse como al trigo de la cizaña. Su vida, Lutero leyó el libro de los Hechos y dijo, esto que habla aquí en la Biblia no se parece a lo que está viviendo la iglesia. Y entonces escribió sus tesis y dijo, esto no concuerda con la Biblia. Esto no concuerda con la Biblia. Esto no concuerda. Y fue y las clavó y dijo, estas son mis 95 tesis. 95 cosas por los cuales yo digo que la iglesia va por mal camino. La intención de Lutero no era separarse, era que la iglesia pudiera reencarrilarse a lo que la Biblia decía. Era que la iglesia reaccionara y dijera, estamos en mal camino. Y yo siempre digo, si Lutero viviera hoy en día, una reforma nos haría a nosotros. Leamos la Biblia y digamos, esto no concuerda. En esto voy mal. Hoy en día se predica mucho, Dios te quiere rico, Dios te quiere próspero, Dios no te quiere enfermo, Dios... Y yo digo, los discípulos no murieron hacendados. No murió ninguno, bueno, excepto de Juan, después de haber sido hervido en aceite. Ninguno murió de muerte natural. No sé si sea la prosperidad, no sé si sea qué les falló, qué no entendieron. Pero su fruto los hizo conocer. Por su fruto seréis conocidos, dice la Biblia. Y por último, quiero que me ayuden, Padre, a leer la parábola de la semilla de mostaza que viene enseguida.
ser 13 del 31 y 32. Amén. Dice, otra parábola les refirió diciendo, el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual en la verdad es más grande de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol, de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nido en sus ramas. Todos pusieron no se escucha la transmisión, o sea que la aplicación no se ha escuchado nada. Pues desconecta el micrófono. Y todos se desconectaron por lo mismo. Pues seguimos entonces en YouTube y subiremos el video de YouTube al Facebook. Lo compartiremos en Facebook para que lo puedan tener. Amén. Bueno, vamos a seguir entonces. La siguiente parábola es la parábola de la semilla de mostaza. En esta parábola nos habla de una semilla de mostaza que produce una hierba y no un árbol. La mostaza no es un árbol, es una hierba. Pero en esta parábola dice que esta semilla logró hacerse un árbol enorme, un árbol grande, a tal grado que los pájaros venían y anidaban en este árbol. La iglesia ha crecido a un nivel exorbitante, a un nivel que no podríamos imaginarnos. Pero lo que a mí me llama la atención es que dice que había pájaros que anidaban en este árbol. La iglesia es tan grande que los pájaros se han anidado en ella. Y si recordamos la primera parábola que vimos, dijimos que el pájaro era Satanás, el diablo. En estas parábolas, el pájaro representa al diablo. Entonces, la iglesia ha crecido tanto, ha dejado de ser una iglesita, ha dejado de ser una hortaliza para convertirse en un árbol. Pero el enemigo se ha anidado. El enemigo está viviendo dentro. Y hemos sacado, mientras el diablo entra a nuestra iglesia, hemos empujado a Dios. Decía en una ocasión un hermano, yo recuerdo que en la iglesia había un piano grande. Y en los servicios se tocaba este piano en las alabanzas. Pero de repente llegó un órgano que traía diferentes sonidos. Y entonces se tocaba el piano y se tocaba el órgano. Luego llegó la batería, el bajo, la guitarra. Y los músicos ensayaban entre semana y venían. Y el domingo tocaban y ya no tocaban el piano, pero el martes que venía menos gente y los músicos no podían venir algunos, pues entonces se tocaba el piano. Los jóvenes comenzaron a aprender la música, la batería, el bajo, la guitarra. Y llegó el momento en que ya había suficientes músicos para poder tocar todos los instrumentos. Y el piano se convirtió en un florero, el piano se convirtió en un adorno. Después trajeron metales y hubo que mover el piano a la parte de atrás de la iglesia. Porque ya no había espacio para los nuevos músicos. Después esta música atrajo tanta gente que el piano tuvieron que sacarlo de la iglesia y lo donaron. A veces así decía este hermano, hacemos con el Señor.
Queremos un espectáculo tan bonito que cada vez al Señor lo vamos haciendo a un lado. Hasta que terminamos sacándolo de la iglesia y teniendo un gran espectáculo dentro de la iglesia. Dice la parábola de la semilla de mostaza, esta hortaliza se hizo tan grande que terminó siendo un árbol donde anidaba Satanás, básicamente. Como iglesia o en tu casa, ¿qué tanto le permites al diablo? En una isla japonesa existen los changos macaca fuscata se llama esta raza de changos. Y empezaron a crecer y querían agarrarlos y eran muy ágiles estos changos. Y no hallaban cómo atraparlos, para cambiarlos, para reubicarlos o porque ya estaban causando un problema. Los estuvieron analizando y encontraron la forma. Ellos ponían unos frascos grandes con un cuello muy pequeño y le ponían cacahuates adentro. Y el chango venía y metía la mano y agarraba cacahuates, y cuando quería sacar la mano no podía, se le atoraba el frasco. Entonces con las manos agarradas, agarrando los cacahuates y los frascos, ya no podían correr, ya no podían agarrarse de nada. Pero nunca